¿Qué jugadores va a fichar el Real Madrid? Vente y lo comentamos. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual efectivamente, como madridistas, nos hacemos esa pregunta clave: ¿qué jugadores va a fichar el Real Madrid 23-24 en estas semanas que queda de mercado? Porque quedan poco más de 15 días y toca analizar si el Real Madrid será capaz de ir al mercado a por algo más tras confirmarse la cesión de Kepa Arrizabalaga como sustituto de Thibaut Courtois. Una noticia que en este canal consideramos positiva. Kepa es un buen portero, buena oportunidad y que no te compromete ni te hipoteca el futuro de ninguna manera. Y es un portero al final de nivel internacional. Pero obviamente desde aquí, desde el canal, vamos muchísimo más allá. Porque tras las lesiones de Eder Militao y Thibaut Courtois, también toca, por supuesto, analizar no solo el centro de la zaga respecto a Militao que hará el Real Madrid, sino si seremos capaces de encontrar una alternativa en el número 9 a Kylian Mbappé. Porque si nos vamos a la historia del Real Madrid, nunca el Real Madrid ha dejado vacío el 9. Y si el Real Madrid durante estas semanas ha dejado el número 9 vacío, más allá de que uno pueda especular con que ese 9 tenía que ser, en teoría, para Kylian Mbappé, pues digo yo, ¿será el club capaz de encontrar alguna opción en la delantera del Real Madrid que pueda acompañar bien a Vinicius, a Rodrigo, más también Brahim Díaz y Joselu, que obviamente harán sus aportaciones, pero dentro de otro nivel? Pues yo, sinceramente, os tengo que decir, no voy a vender ningún tipo de humo. Mi opinión es que no va a venir ningún zaguero a sustituir a Eder Militao, una alternativa en el eje central a David Alaba, Rudiger y Nacho, teniendo en cuenta que además todos ellos tienen más de 30 años y teniendo en cuenta que Alaba el año pasado tuvo algunos problemas físicos. Creo que el Madrid lo que hará será tirar de Ferland Mendy y Aurelien Tchouaméni, tal y como han informado ya algunos periodistas cercanos a la actualidad madridista, y mi gozo en un pozo, creo que no habrá movimiento en ese sentido. Añadir también, como bonus al respecto, que a nivel de fichas solo quedan el 25, mejor dicho, que llevará Kepa, y el número 9. Es decir, para que llegara un central el Madrid tendría que, obviamente, deshacerse, con todo el respeto deportivamente hablando, de Álvaro Odriozola, con el cual Carlo Ancelotti no parece contar, pero donde tampoco hemos tenido novedades del futbolista donostiarra que pudiera salir cedido o vendido en su último año de contrato. Por lo tanto, entre unas cosas y otras, me huele a que no va a venir ningún central que pueda ayudar a los actuales tras la gravísima lesión del que claramente es el central más importante del equipo, Valladar y líder defensivo. Y en cuanto al 9, pues me da a mí que esto es un Mbappé o nada. Y me da a mí que aunque Mbappé parece bastante claro que no va a venir este verano, aunque esto ya nunca se sabe, puede dar un giro o qué, pero parece con las infos que salen que no puede venir y no va a venir este verano, pues que el Real Madrid va a insistir en 2024 Mbappé, siempre y cuando, eso sí, no termine renovando varias temporadas y haya una situación de acuerdo entre PSG y Mbappé para que este pueda salir en 2024 mediante un traspaso que sea interesante para todas las partes, para Mbappé, en torno a Mbappé, que ya sabéis que es como una empresa, y para el propio Paris Saint-Germain. Me da que Florentino está aún al tema de Mbappé, y aunque Mbappé no venga, aunque no venga este verano, me refiero, pues lógicamente la perspectiva del club será mirar hacia 2024, que en realidad, si nos tenemos que fiar de lo que ha dicho Florentino, de lo único que ha hablado es de Mbappé 2024. Acordaros en ese momento con un aficionado de por medio. Cada cual que le dé a esto la veracidad, la seriedad que considere. Pero el Real Madrid, y con sus periodistas, acólitos y cercanos, siempre lo que ha dado a entender es que no había opciones reales de Mbappé 2023. Y lo que también se ha informado es que el Real Madrid pues no ha, digamos, marcado una línea de pujanza clara para hacerse con Mbappé este verano, sino más bien como si se daba la oportunidad de mercado de que Mbappé peleara con el PSG para salir, entonces ahí el Real Madrid estaría esperando para, lógicamente, poner un precio. Pero una cosa es eso y otra cosa, evidentemente, es estar directamente interesado en hacerte con Mbappé para este verano. La sensación es que el Madrid seguirá emitiendo señales de querer a Mbappé de cara a 2024. Y la causa-consecuencia es que el club no se moverá para fichar a un delantero este verano y tendremos que tirar con lo que tenemos. Para mí, una mala noticia,
porque da la sensación de que al final, de un modo u otro, Mbappé está exclusivamente mirando para el PSG y nunca para el Real Madrid en los distintos momentos de carrera donde ha podido tener más o menos opciones de ir al Real Madrid. Y esto, pues me hace pensar que se pierdan otras alternativas. Seguramente y seguro peores que Mbappé, pero hay buenos atacantes que al Real Madrid le podrían ir muy bien. Como por ejemplo este de aquí, donde ha salido información al respecto de él, de Kolo Muani, que podía ser una alternativa que se ha ofrecido al Real Madrid. O Víctor Osimhen, se me ocurre también. O quizá, de cara a 2024, y lo dejamos ahí, en caso de ser cierto, aquello de la cláusula Mino Raiola con Erling Haaland, pues que pueda ser una opción 2024 irse a por el noruego. Aunque deportivamente es muy difícil teniendo en cuenta que está en un club y en un equipo realmente que ahora mismo no solo es actual campeón de Europa, sino probablemente favorito a volver a ganar a la Champions. Aunque ahí estaremos nosotros peleando con lo que tenemos e intentando dar guerra, porque claro que sí, somos el Real Madrid. Pero si tú me dices, ¿el Madrid va a fichar? Aparte de la llegada de Kepa, ¿va a haber algo más? Tengo la sensación de que no va a llegar un central y que tampoco va a llegar un delantero. Y que con esto tendremos que ir a la guerra, deportivamente hablando, ante los mejores equipos de Europa. ¿Te parece que con esto podemos optar a ganar a la Champions, ganar la Liga, ganar todos los títulos, ganar alguno, ganar el qué, lo que sea? Déjamelo como siempre, en modo opinión en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.